De acuerdo. Muy buenas tardes, estimados colegas, señores, público en general. Vamos a dar inicio a nuestra 17 conferencia magistral que organiza el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería en conjunto con nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad tenemos un tema interesantísimo. Tema de tecnología, de avanzada, titulado Sistemas Híbridos de Percepción, a cargo del PhD Arturo Deza, que también es egresado de nuestra alma mater, y bueno, ha estudiado pues un doctorado en Estados Unidos. Ya vamos a más adelante detallar su currículum, y realmente estamos muy contentos de tenerlo a Arturo, a Javier y Omar, que son nuestros panelistas. Vamos a dar inicio, según el programa de la conferencia, con el video institucional del patronato. Adelante, Armando, por favor. Armando, no se escucha el audio. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así
en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, a continuación tenemos las palabras de apertura del presidente del Patronato de la UNI, el ingeniero Roque Benavides. Realmente en un viaje en el extranjero, pero siempre participa en nuestras conferencias y nos ha enviado un video de apertura de la conferencia. Adelante, por favor, Armando. Muy buenas tardes, bienvenidos a la 17ª conferencia organizada por ProUni y por la Universidad Nacional de Ingeniería con el objetivo de seguir transmitiendo mensajes tecnológicos que puedan contribuir al desarrollo profesional de todos los que somos parte de la comunidad de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad tenemos como tema el sistemas híbridos de percepción, un tema que quién sabe para muchos de nosotros no es tan familiar, pero que viene siendo desarrollado por el doctor PhD Arturo Deza, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería y que actualmente viene trabajando su postdoctorado en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, muy reputada universidad de los Estados Unidos. Él nos va a explicar de qué se tratan estos sistemas híbridos de percepción y seguramente nos causará muchísimo conocimiento y sorpresa para poder entender en qué está la tecnología, la innovación en el mundo. Bien, muchas gracias. Pasamos entonces ahora con la conferencia del PhD Arturo Deza. Vamos a leer brevemente su hoja de vida. Arturo Deza es ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería con doctorado en Dynamical Neuroscience en University of California. El 2019 comenzó su postdoctorado en Harvard University en la Facultad de Psicología y en el 2020 lo continuó en el MIT, en el Center for Brains, Minds and Machines. Trabaja actualmente en la intersección de la inteligencia artificial y psicología perceptual, mayormente visión en humanos, computadoras y robots. Ha publicado artículos en NeurIPS, ICLR y CBPR. Además, es artista, sus cuadros están en exposición en diversos laboratorios de Harvard y el MIT. Justamente el flyer que hicimos, la parte de atrás es uno de los cuadros, ustedes han visto el flyer, es uno de los cuadros de Arturo Deza, y realmente pues es importante que él combine este tema tecnológico con el tema de arte, que es muy importante. Damos pase a Arturo con su conferencia. Adelante, Arturo, por favor. Ok, gracias. Muchas gracias por la introducción, Filiberto, todos el patronato, los panelistas, bueno, Armando, Omar, Javier, César, por tenerme aquí. Está bien si comparto mi pantalla. Quiero chequear que me ven bien, escuchan bien, todo. Así que... Todo bien. Ok, chévere. Entonces, bueno, nada, en verdad es un honor estar aquí y casi siempre tengo mi cámara en el otro lado, así que voy a estar medio viral viéndote de los lados, pero es un honor estar acá porque creo que han pasado como 10 años desde que estaba involucrado con el patronato y bueno, ellos básicamente hicieron como que un jump start a mi carrera y me ayudaron a llegar donde estoy ahora. Así que hoy es como que un día bastante, por decir así, sentimientos encontrados, ¿no? De
vamos a reír, vamos a llorar, vamos a, no sé, hacer de todo, como dicen, pero quiero que sea algo dinámico también y que no sea algo, de repente, si bien el tema va a ser científico, que no sea algo solo de matemática o lo que fuera, ¿no? O de neurociencia, entonces, para todos hay, como diría mi abuelo. Entonces, nada, muchas gracias realmente por estar acá conmigo y dejen sus preguntas en el chat. También quisiera decir, ¿no? Que esta charla es un homenaje, como dije anteriormente, en verdad, don Alberto Benavides de la Quintana, del Patronato de la UNI. Estas son fotos desde hace, pues, 10 años, una década, más o menos, de cuando estaba metido y bastante bien involucrado con el patronato, cuando todavía vivía en Perú. Y antes de empezar mi primer, bueno, antes de empezar mi doctorado en la Universidad de California en Santa Bárbara. De hecho, acá es una foto en el IMCA con otros becarios, que también don Alberto les dio una beca para hacer igual que yo una pasantía. Yo ya había regresado en primera pasantía acá de la Universidad de California Santa Bárbara, y esto fue en el IMCA, que, bueno, lo fundó don Alberto y también el patronato. Esa es una foto de la FIM, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, en la UNI, que fue antes, me lo tomaron creo antes de hacer mi primera pasantía, y bueno, en verdad tuve una experiencia muy bonita de hablar con don Alberto y conocerlo, ¿no? Y fue algo realmente impresionante. Y esta es una foto con el arquitecto Javier Sotanal, que fue en el momento que en la oficina del Patronato UNI, que estaba en Girón Marconi, me parece, no sé si dirá ahí, en el Colegio de Ingenieros, donde el arquitecto Sotanal me había dado como que el cheque pues, de la pasantía, y era, son buenos recuerdos, ¿no? Como dicen, recordar es volver a vivir, así que nada, pues en verdad estoy muy agradecido de estar acá, siento que como que la vida me ha traído de regreso a completar el círculo, ¿no? Entonces, esta charla también va dedicado a ustedes, a todos los que están escuchando. A modo de trivia, para los que se quedan al final, este es un cuadro bueno, vamos a hablar de percepción humana, visual, de máquina, hombre, perro, todo por ahí en el medio también, pero es un cuadro que siempre, cuando empezaba otras charlas, a veces les digo al público, si tuvieran que adivinar el nombre de este cuadro, ¿cuál sería? Y creo que eso es muy interesante, porque el arte para un humano es entre algo subjetivo, pero como que cada obra idealmente debería hacerte sentir algo, ¿no? Entonces, nadie tiene, si quieren pongan en el chat, ¿no? Si saben la respuesta no la digan, ¿no? Pero si creen cuál es, o tienen un título que les sugiere algo, al final de la charla eventualmente voy a spoilear, como dicen por ahí, decirles cuál es el título. Pero bueno, así que ténganlo ahí en mente. Mi recorrido antes también, como digo, que esta charla es para todos, ¿no? Todas las audiencias, de cómo llegué a donde estoy, ¿no? Cómo se involucró el patronato, y sobre todo, no quiero perderme solo en la ciencia, y también una conversación anterior con Omar, ¿no? Dijimos, la idea también es motivar, ¿no? A los chicos que estén escuchando, gente de todas las edades, y de repente incluso padres de familia, ¿no? ¿Qué le pueden decir de repente a sus hijos o hijas de las distintas trayectorias que hemos tenido? Entonces yo hice mi pregrado en la uni, como dijeron en la introducción, acá hay una caricatura de los Transformers, porque eso es como que lo que yo quería hacer, estudié mecatrónica, y dije, wow, bueno, cómo funciona la electrónica, la mecatrónica, todo eso. Y hasta ahora no sé, pero estoy todavía averiguando. Y después de eso, el patronato me ayudó a irme a la Universidad de California en Santa Bárbara, que esto no es Photoshop, es literalmente el lugar. Y en verdad es increíble. Mi laboratorio estaba por aquí, al costado de la playa. Yo vivía también al costado de la playa por ahí, me conectaba todos los días. Tenía una casa de playa, y fui becado por la misma universidad. De hecho, el patronato me ayudó para conseguir una pasantía primero, y en la pasantía eso me ayudó porque como fui a un laboratorio, demostré mis capacidades, todo, y a la Universidad de California le gustó mi desempeño, me dijeron, ok, Arthur, we want you back, regresa, ¿no? Regresa, y bueno, nos encantaría que trabajes con nosotros. Y en realidad el doctorado es como un trabajo, estoy seguro que los otros panelistas también de repente van a hablar un poco de esto, pero lo que no saben mucho los chicos es que de repente están escuchando, es que el doctorado de la universidad es como un fichaje de un equipo de fútbol, ¿no? Te dicen, ok, te vamos a contratar a ti para que tú anotes los goles, ¿no? Haga los puntos para nuestra organización, que es una universidad, y te vamos a pagar para que investigues. Y no es pues un curso de un año, sino es un curso de 6 años más o menos, y donde solo 2 realmente son estudiar, y los siguientes 4 años son de investigación, teoría y todo ese tipo de cosas. Sacar papers. Y bueno, después del trabajo que hice en la Universidad de California en Santa Bárbara, me fui a Harvard por un año, y estuve ahí con Telia Conco en la Facultad de Psicología. Por eso ha cambiado hasta un poco el meme, ¿no? Como que el caption. He estado como que de mecatrónica a neurociencia, psicología, y al final cerré como que el círculo ahora donde estoy en MIT con la caricatura de los Transformers, porque en realidad todavía siento que como que en el fondo
soy un ingeniero, por más que mi doctorado es en neurociencia, como que deep inside, como dicen, ¿no? Esa es mi verdadera razón de ser. Así que, ya yendo un poco más a la ciencia y lo que trata mi investigación, eh, quiero empezar con un ejemplo de lo que es, por decir, lo que pasó en la historia de la aeronáutica y cómo se estudió. Esto no tiene nada que ver con visión, pero es una buena analogía. Cómo se hizo el approach a crear máquinas voladoras. Y cuando uno ve cómo vuelan distintos organismos en el reino animal, puedes ver un colibrí, tiene alas y tiene sus plumas y de hecho no vuela. Existe este murciélago, está acá esta abejorro, esta abeja, que también tienen alas, no todos tienen plumas, pero parece que hay un patrón común de que todos hacen un movimiento, así un aleteo. Pero lo que hemos visto en cómo evoluciona la civilización es que realmente eso no es, nosotros no desarrollamos como que un pájaro mecánico gigante que mueve las alas, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasó? Creo que lo que realmente sucedió es por ensayo y error, algo de teoría, algo de experimentación, los hermanos Wright, principios de aerodinámica, todo por el estilo, pero nos dimos cuenta que existen cosas que son importantes en distintos mecanismos biológicos que valen la pena copiar y otras que no. Entonces, el ala, por ejemplo, es un feature, o lo que se llama como que una representación o computación importante, y se ve hasta en el helicóptero, en los rotores, en este F-117, este Bomber, que es de Lockheed Martin, que en general es un ala voladora de por sí, ¿no? Y acá el dirigible aeronáutico que el ala más lo utiliza para controlar el yaw, pitch y el roll y poder estabilizarse en el vuelo, ¿no? Y más tiene bueno, juega con el propiedad de densidad para conseguir el empuje en el aire. Pero en general todos tienen pues este tipo de mecanismo de ala. No tienen plumas, ninguno de estos organismos artificiales, y tampoco tienen como que esa mecánica de aleteo, ¿no? Ahora, eso tampoco es una dicotomía, solo muy binario, porque obviamente uno puede decir, bueno, Arturo, todos esos organismos artificiales son bien grandes, pesan bastante, entonces de repente hay los constraints hay un trade-off, por decir, entre el tamaño y el peso de un organismo, donde de repente el aleteo es importante, las plumas también, y de hecho, por eso es que la mayoría de esos organismos chiquitos tienen plumas, pero ya cuando uno va a una escala más grande y macro, no ves lo mismo. Entonces, hablando del estudio de visión y lo que es el tema de la charla, sistemas de percepción híbridos, artificiales, biológicos, un poco de todo, es la pregunta en general. Les diapositivas está en inglés porque también quiero enfatizar, ¿no? Al público de repente está escuchando y dice, Arturo está, no sé, ha venido acá y se vota o algo así. No, es como yo creo que un consejo que le puedo dar a todos que están pensando en irse a Estados Unidos es, por favor, el inglés es lo más importante, ¿no? No les pido que lo hablen en la exposición, pero que por ahí vayamos aprendiendo por lo menos mientras vamos haciendo esa exposición y viendo las diapositivas. Entonces, y en verdad le va a abrir las puertas para todos lados. Entonces, uy, hay una pregunta ahí, creo, o escucho ahí a alguien que de repente no está muteado. Pero bueno, parece que, parece que alguien no se ha muteado. Que acaba de entrar. Arturo, se escucha bien, pero sí podrías elevar un poco el volumen, por favor. Sí, pero alguien no se ha muteado. Alguien que acaba de entrar, me parece. Sería bueno que todos muteen sus audífonos. Y porque se escucha un... Mutealo, Armando, por favor. Ahí está. Entonces, ya listo. Entonces, bueno, en donde estaba es, bueno, no importa, donde estábamos es de que volviendo a la analogía anterior, este principio de feathers versus wings y qué es lo que importa, qué es lo que no importa, tenemos que ver si sucede lo mismo en visión, ¿no? Qué tipo de cosas valen la pena copiarse del cerebro humano, la corteza visual, qué tipo de transformaciones, la convolución, los filtros, el tamaño de los filtros, los non-linearities, para eventualmente tener sistemas como estos que son artificiales, que parece que sí, no se han muteado todavía. Sería bueno que, no sé, que corrijan ese detalle mientras sigo participando. Pero que eventualmente podemos hacer de que una computadora pueda reconocer, y esto ya se puede hacer, esta imagen por hacer un gato, y puede decir, mira, esta imagen como que del espacio ya de píxeles, algo de representación, y decir, esto es efectivamente un animal, ¿no? Un ser peludo, furry, ¿no? Chiquito, miniatura. Entonces, bueno, al final de repente ahora que estamos aprendiendo todo eso de computer vision, podrían decir, oye Arturo, pero en verdad todo eso no importa porque esto de copiar la biología o no, porque supongamos que nadie acá supiera de computer vision cuál es el estado del arte. Este es un equipo de Meta, que antes se llamaba Facebook AI, y ellos ya tienen un sistema inteligente bastante avanzado en el que básicamente pueden
hacer object recognition o reconocer todos los objetos de una imagen, pueden estimar lo que se llama el action, el pose, el depth o la distancia, por así decir, de imágenes RGB en video, en tiempo real. Pueden hasta estimar cada píxel a qué objeto o a qué cosa pertenece, qué cosa es, ¿no? Y en verdad con bastante accuracy, uno puede ver, ¿no? Puede decir, mira, persona a persona, cada bowl, botella. Entonces, como quien hacer jugarnos pues un abogado del diablo al ese argumento anterior de propiedades biológicamente inspiradas, si uno ve un video como este en el que la forma en la que los ingenieros desarrollaron esas soluciones que no son biológicamente inspirados, uno puede decir, oye, de repente no tenemos que pensar tanto en la biología. Entonces, a ver, acá les voy a enseñar un contraejemplo, que es lo que pasa ahora, que se descubrió hace como 8 o 9 años, esto que se llama los adversarial images, en el que básicamente si uno agrega un tipo de ruido inteligentemente fabricado, si sabes cómo funciona el sistema perceptual y optimizas el ruido de una forma que maximiza el error, puedes agregar ese ruido sobre esta imagen y te dice que, bueno, para una persona ves que este panda es un panda y que este panda también es un panda, pero ahora la máquina cree que este panda es una silla o una botella o un carro, y eso obviamente no es la verdad, eso no es la realidad, por eso es la realidad, por decir así, ¿no? Y no solo se equivoca, sino se equivoca con bastante confianza. Te dice, estoy seguro que eso es un carro, y esto pues no es un carro, es un panda, objetivamente hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Y no es ruido blanco, ruido gaussiano o algo parecido, que bueno, aleatoriamente se muestreó de todas las distribuciones y por ahí como que lo puse sobre la imagen y sale algo así. Este es un tipo de ruido que ha sido inteligentemente modificado, dado los parámetros del sistema y que se agrega a una imagen para hacer que cometa este error. Entonces uno puede decir, bueno, eso lo ves en una imagen, pero a mí no me afecta, ¿no? Yo puedo seguir usando mi celular, tomar fotos, ¿no? Con el IAPE, ¿no? Ahora que estoy en Perú, esos últimos días no veo cómo funciona el IAPE. Qué interesante acá lo que hicieron en MIT hace un par de años. Fabricaron en una impresora 3D una tortuga adversarial, que ahora la computadora cree que eso es una pistola. Y esto no es una pistola pues por ningún lado como lo vean, ¿no? En realidad esto sigue siendo una tortuga, pero acá la computadora en tiempo real dice rifle, o bueno, pistola, y no es, pues entonces es muy interesante cómo es que este tipo de errores no solo aparecen, pero que la computadora también está bastante confiada del error. Supongamos como un caso interesante que vas a que haces un yape y que sin querer alguien modifica un píxel en el código QR y le terminas yapeando el dinero o el monto a otra persona, ¿no? Solamente, bueno, de repente en Perú, de repente mejor ni siquiera hablo de ese tema, pero una modalidad de robo. Podría haber, y de hecho hay gente, ingenieros en Estados Unidos que están viendo cómo prevenir fraude de cheques por sistemas inteligentes y personas que básicamente saben que existe este error en la mayoría de sistemas perceptuales actuales, que ya vamos a hablar ahora en un futuro de qué soluciones podemos hacer. Y nuevamente puedes decir, bueno, es una tortuga, Arturo. O sea, mira, yo en verdad con mi Tesla tranquilo, ¿no? Mira, yo manejo en la calle y no pasa nada porque tiene piloto inteligente y ahora que carga el video que el internet está un poco lento, pero uy, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el video del Tesla? Bueno, tengo acá un video del Tesla que cree que estaba delante de bastantes semáforos y en realidad, si vamos a ver lo que tiene Tesla de frente, son semáforos, pero que no están en la calle, realmente no funcionan, ni siquiera están prendidos. Entonces, puede decir, el Tesla ha hecho un mal trabajo, como que sí, pero no, porque reconoció que está el semáforo ahí, pero también el semáforo no está encendido, entonces no debería haber un tipo de error. De hecho, la mayoría de accidentes, y surgen accidentes con el Tesla, surgen porque ocurren imágenes bastante raras, ¿no? Por decir, un Tesla que una vez chocó, que le hicieron una imagen así, y había sido un tráiler que pasó y creyó que estaba como que, por decir, en la Panamericana, ¿no? En el highway libre y se fue de frente y chocó. Entonces, en la computadora uno podría creer, dado el primer video que les enseñé, ve como un humano, pero en realidad todavía no, y ese es un problema abierto que todavía no se resuelve en todo esto que es computer vision y visión artificial y modelos artificiales de visión en general. Entonces, ya de repente yendo a la parte un poco más científica todavía, porque como digo, de gustos hay para todos en esta mini charla. ¿Por qué suceden estos errores? Básicamente cuando haces el standard training, que tienes tu SGD, tu stochastic gradient descent, tu procedimiento de optimización, tu dataset,
En la forma clásica tradicional, puedes entrenar que una red pueda reconocer los objetos como deberían decir que esa tortuga es una tortuga y que, bueno, un sapo es un sapo y un pez es un pez, pero sufren pues con estas imágenes que se llaman adversarial, que son este tipo, que han sido trucadas de una forma bastante imperceptible para el humano. Una solución a esto se llama el adversarial training, en el que básicamente lo que tienes que hacer es hacer esta perturbación sobre el sistema. Ahora la tortuga, la máquina, cree que es un sapo, pero tú la corriges y le dices, no, 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 esto ya no es un sapo, esto en verdad es una tortuga, y vuelves a entrenar con SVD, con Cross Entropy Loss, con Backpropagation, como se debería hacer. Y ahora tienes que este sistema que ha sido optimizado de esta forma bastante casi aleatoria, no necesariamente natural, ahora es robusto a ese tipo de distorsiones y de ruido, lo cual es bueno. Pero ahora una limitación de ese tipo de procedimiento es de que no es una transformación por decir, biológicamente inspirada. O sea, el humano cuando aprende a ver, ¿no? Es una botella de Gatorade. Por eso yo veo esta botella de Gatorade, yo no estoy pensando, ¿esto es botella o es sapo, o es mono, o es perro? Y ahí hago la transformación en mi cabeza y digo, a ver, no, eso en verdad es botella, y acá, no sé, saco la transformada Fourier o lo que fuera. Entonces, en verdad el ser humano no aprende a ver así. Entonces, pero de hecho, lo que sí ves, por decir, la botella o el objeto en delante suyo, ¿no? De repente en otra posición, de repente al revés, ¿no? De repente girada de otro ángulo. Entonces, y tratar de naturalmente crear todas esas como que invarianzas es bien difícil incluso en sistemas artificiales, porque todavía caen errores como estos. Entonces estamos tratando de ver y descubrir qué solución natural de repente el cerebro nos puede dar a nuestros nuevos sistemas de percepción. Y otra aclaración muy interesante que quisiera también decir es que a veces cuando hablo de computer vision con distintas personas, me dicen, Arturo, pero la visión está resuelta. Mira, yo tengo mi cámara, ¿no? ¡Fua! Saco tu selfie, ¿no? Tengo tu foto. Y puedo ver. Y le digo, no, no, tú puedes, como se dice en inglés, hacer el sensing. Puedes tener el sensor. O sea, la cámara es un sensor. El ojo es un sensor, ¿no? La retina, cuando básicamente está, cuando caen los fotones y los fotorreceptores están haciendo toda esa transducción eléctrica a señales que después pasan por el nervio óptico. Eso es algo sensorial, más de sensing, pero no es algo perceptual, que es lo más avanzado que, por decir, la cámara no entiende si hay una persona en una escena, si hay una tortuga. O sea, el celular que tiene su chip procesa la imagen, igual el cerebro. El cerebro procesa la imagen y trata de decir como que qué es lo que uno está percibiendo. Y eso es lo difícil, ¿no? Porque como humanos, o sea, ver es algo que ni siquiera tenemos que hacer el esfuerzo, no es algo automático. Pero en verdad por una computadora implementarlo no es tan sencillo, entonces es algo contraintuitivo. Entonces, yendo de repente un poco a casos, dado el tiempo, de lo que se puede hacer, soluciones a ese tipo de problemas que hay, y de repente no voy a andar mucho en los detalles, voy a saltarme este ejemplo interesante, pero es una recapitulación de lo que les expliqué. Básicamente, si uno entra en una red neuronal sobre esta imagen, por decir el sapo, bueno, te va bien el standard accuracy, te va mal en el adversarial, si haces el adversarial training, te va bien en los dos, en el dominio de la distribución y fuera de la distribución. Algo muy interesante de este estudio, que nos inspiró después en MIT para escribir un paper, es que lo que hicieron los autores crearon y sintetizaron unas imágenes como que medias trucadas, artificiales, que si ahora entrenas una red neuronal sobre esas nuevas imágenes artificiales que en realidad no se parecen nada al original, encuentras un fenómeno muy interesante en el que ahora entrenar una red neuronal sobre esas imágenes trucadas te da tanto buen performance y puedes reconocer que el sapo es el sapo, el pez es el pez, la rana, el perro es el perro. Y también, si ahora haces ese truco con el ruido imperceptible o lo que fuera, esa red neuronal no cae en esa trampa, porque ha visto esas imágenes medias hasta casi amorfas, que en realidad no se parecen nada al sapo, pero como que sí, pero no, es como que el sapo triturado, por decir así, ¿no? Y otra cosa muy interesante que también encontraron esos dos chicos de MIT hace un par de años, es que si después entras una red neuronal sobre este tipo de ruido, un ruido muy particular, puedes curiosamente detectar que el sapo es el sapo, y aún si nunca he visto ese tipo de distribución que ves en el mundo real. Pero obviamente si ahora haces ese truco de que vas a, bueno, querer hacer el fooling a la red neuronal con un poco de ruido imperceptible, no es pues robusto, y acá ves que como que en la línea roja el adversarial accuracy está casi en cero. Entonces como que por decir así falta por ahí, ¿no? Y bueno, de hecho vamos nuevamente al tema de sistemas de percepción híbrido, ¿no? O sea, el humano
aprende a ver con imágenes como estas, con ruido, no. Bueno, no sé, de repente si nacimos en otro planeta o algo así. Imágenes como estas, tampoco, probablemente, pero lo que quiero discutir de repente en estas charlas es que realmente sí vemos imágenes como estas. Y hay un truco que ahora les voy a como que decir de repente cómo, ¿no? Entonces, ese es el misterio, ¿no? ¿Realmente el ser humano ve así, sí o no? Entonces, uno ve así, levanten la mano que cree que sí, levanten la mano que diga que no. Entonces, podemos ser virtual, sí, ¿no? Como dicen, piensen, ¿no? Piensen, a ver, piensa esa respuesta. Como diría mi mamá, piensa la respuesta, baby, ¿no? Quédatelo para ti. Y vamos a ver cuál podría ser la teoría que por ahí nos ayude a descubrir cuál es la solución, ¿no? Entonces, en el paper que acabamos de publicar con Anne Harrington en MIT, que hasta ganó un premio, un concurso de todos los papers que enviaron, los 5.000 papers de todo el mundo, todos los científicos, lo que le gustó la idea es que dijimos, ok, mira, estas dos imágenes son distintas, esa tortuga, obviamente no son tortugas, pero si yo miro este punto naranja, de pronto como que parecería que estas dos tortugas son iguales, entonces es como que el estímulo es distinto, en este caso es igual cuando no estoy mirando en el estímulo. Entonces, ahí hay argumentos de repente, ¿cuál es el espacio nulo perceptual? De repente la gente está pensando como que cosas de álgebra lineal o por el estilo, pero lo interesante es por qué pasa este fenómeno, por qué pasa esta ilusión y cómo lo podemos hasta testear, ¿no? Entonces, esa ilusión, de hecho, empieza, o fue descubierta hace como una década, en NYU y en MIT también, por profesores, por Rosenholz y Simoncelli, en el que si uno mira en esta imagen del centro, obviamente todos miramos, ¿no?, al punto naranja, no movemos los ojos, todos miramos al punto naranja. Las imágenes por las que estoy haciendo el flickering, no deberías darte cuenta que han sido trucadas o no, si no mueves los ojos. Pero ahora, si mueves los ojos y ves este círculo rojo, te das cuenta que en la imagen en realidad ha sido modificada. Ahora, de nuevo, miren al punto naranja, no puedes darte cuenta, aún si como que quieres ver qué está pasando en el círculo rojo, si estás mirando en el punto naranja es bien difícil darte cuenta de ese fenómeno que está sucediendo. Y eso, de hecho, ese tipo de fenómeno está pasando en todo el campo visual, en toda la periferia visual, y toda la periferia visual es como que, no sé, como que la materia negra de Vision Science, porque nadie sabe lo que está sucediendo. De repente es bueno, de repente es malo, de repente eso es como que un artificio, de repente eso es una debilidad, de repente es algo eficiente y nadie sabe realmente. La gente se ha estado rompiendo el coco y de repente otras cosas más de la última década tratando de averiguar esa respuesta. Entonces, lo que hicimos fue, o sea, ¿cómo también explicamos esta ilusión, no? Esa ilusión sucede, nuevamente acá, si ven en un punto naranja, no pueden darse cuenta que lo hicimos en la periferia, si tienes una representación matemática de lo que es la textura o un espacio homogéneo de una imagen. Y si tienes un modelo matemático que es correcto, puedes básicamente generar esa ilusión en la que puedes encontrar lo que se llama el pre-image o una imagen tal que si lo pasas por una función, al final esos valores son iguales. Entonces, y si son iguales, y si tu función f realmente representa cómo ve el ser humano, ¿no?, en la periferia o en la fobia, o dado cualquier condición, en este caso la periferia, y para texturas, puedes recrear pues esta ilusión, ¿no? Entonces nosotros hicimos lo mismo en MIT justo el año pasado. Este fue nuestro proyecto que ganó como que un award en los papers también que sube Spotlight en el ACLR, en el que podemos hablar una red neuronal que ha sido adversarially trained, que fue ese procedimiento bastante bizarro de la tortuga es el sapo, pero ahora le vamos a llamar tortuga por su nombre, ¿no? Como dirían. Y si haces este procedimiento y creas tu loss function o básicamente tu tipo de optimización bastante cuidadosa y todo, puedes generar ese tipo de imágenes, en que ya básicamente puedes hasta como que engañar al espectador, por decir así, ¿no? Pero vamos más allá de engañar al espectador, vamos a la pregunta de por qué sucede esta ilusión, ¿no? Y de repente eso es algo bueno o no. Entonces, la pregunta que nos decimos es, ¿cómo hacemos una comparación entre estos fenómenos? Porque eso no es esencial. No podemos abrir el cerebro de un humano y decir, ya, esto sale así, y pues, bueno, de repente sí puedes hacer lecturas de una red neuronal artificial porque la forma en la que está programada puedes accederlo, ¿no?, mediante tu tecnología de programación, pero a un cerebro humano no puedes hacer eso. Bueno, ya, alguien podría decir, Arturo, pones un electrodo, ¿no?, o a un mono también, pones un electrodo, le enseñas una imagen y mides la actividad neuronal, pero igual no puedes hacerlo por todo el cerebro, ¿no? Y también hay situaciones éticas en las que no puedes así nomás hacer experimentos con humanos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo testeamos esa teoría, no? Y eso en verdad no es trivial, y creo que eso fue lo que le gustó mucho
a los reviewers de este paper. Y bueno, básicamente trajimos a humanos, ¿no? En el laboratorio le hicimos un experimento. Y en el interés de tiempo, esos son los estímulos que les enseñamos más o menos. Y les hicimos experimentos como estos, en los que tiene que hacer una tipo que se llama Image Discrimination Task o Oddball Task o Matching Task, en el que tienen que encontrar cuál es el estímulo distinto de estos tres en la periferia, o cuál es, por si en esos experimentos, que lo vamos a hacer ahora virtualmente, tengo acá un demo, cuál es, después de enseñar, ver el estímulo en el medio, de los dos en la periferia, cuál sería, cuál es el estímulo que corresponde. Y bueno, de repente esto a primera instancia dice, ok, este experimento, pero ¿qué cosa te dice? O sea, ¿cómo realmente, o sea, no estás abriendo el cerebro, estás haciendo que humanos hagan experimento, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tienen que decir? Entonces, eso vamos a ver en un rato. Pues acá hay un experimento, todos miran al centro, vamos a poner esto en HD, como dirían, en HD. Así que todos miren al centro, ¿no? Hay 3 estímulos, 1, 2, 3, y ustedes tienen que decir cuál es el distinto. 1, 2, 3. Bien difícil, no pueden mover los ojos, solo pueden mirar al centro. 1, 2, 3. Se fue el segundo, por ejemplo. 1, 2, 3. Eso estuvo bien difícil, entonces eso también bastante complicado. Entonces no es una tarea fácil. Hay imágenes donde a veces es un poco más sencillo. Esta, por ejemplo, fue muy sencilla, ¿no? Entonces, trajimos un grupo de 12 personas, de hecho eran chicos de pregrado de MIT que no sabían lo que estábamos testeando o algo por el estilo, y les hicimos hacer ese experimento. Entonces, lo dejo un rato más para que vean. Y después hacemos el otro. 1, 2, 3. Entonces es difícil, nuevamente, acá es no mover los ojos, solo puedes mirar al centro cuando haces esta tarea, ¿no? Entonces, bueno, creo que la idea se entiende. Esa fue una facilita, la primera. Y el segundo experimento, un poco distinto, pero también testeando o buscando una respuesta algo distinta, parecida, es de nuevo, mirando al centro, esa imagen que está en el medio, ¿cuál es? Izquierda o derecha, ¿no? Ahí va. Eso estuvo difícil. O sea, el mono, izquierda, ¿no? Entonces, y ahí podemos hacerlos izquierda, ¿no? Entonces, y de hecho, el humano aprieta un botón cuando se hace un experimento. Entonces, y los hicimos a los chicos que vengan por 3 días, hicieron un experimento, 3 bloques de 2 horas cada día. Bueno, un bloque por día, al final eran 6 horas en total. Entonces, bueno, eso es básicamente. Entonces, en el interés de tiempo, les voy a enseñar los resultados para después ir de repente otro tipo de proyectos de sistemas de apreciación híbrida y también qué cosa nos dice esto, ¿no? Lo interesante de este experimento es porque, nuevamente, no podemos medir la actividad cerebral, pero estamos midiendo la respuesta perceptual, por decirlo, behavioral, cognitiva del humano cuando aprieta una tecla. Y el humano tiene que decir, las imágenes son distintas, son iguales, cuál era su performance. En unos casos, por decir, cuando comparas la imagen original con esta trucada, que obviamente era muy sencilla, les va casi perfecto, ¿no? Sin importar el tipo de tarea que hagan. En otros casos es imposible, pero lo más importante son esos 2 estímulos. Esa de la derecha acá, el magenta, el morado de la ilusión, esa óptica que les enseñé al principio, y esta azul es sobre el adversarial training, ese procedimiento algo distinto, algo que hace la máquina, que nadie sabe para qué sirve, es bueno o malo. Y lo interesante es que vemos que las curvas se parecen bastante en realidad, sin importar la condición, por persona, los pones a todos juntos, después seguido, uno después del otro, y de hecho acá para que sea mejor resultado. Esto en verdad es como que lo más importante de todo el paper, todo el estudio científico, que en verdad hay bastante overlap y ni siquiera hicimos otro procedimiento de fitting de las curvas, simplemente sucedió así y nos sorprendió bastante, porque esto sugiere que los modelos con los que uno pueda sintetizar esas imágenes están perceptualmente alineados. Entonces, de repente lo que estamos haciendo en la periferia tiene un fin pues de robustez, de ver un poco más como una máquina robusta, por decir así, ¿no? Porque no caemos pues en esas ilusiones ópticas medias raras de principio. Entonces, esto acá también es lo que queremos decir, ¿no? ¿Son estos 2 estímulos iguales, distintos? Parece que sí. Obviamente esos 2 son muy distintos. Y no solo los estímulos, sino los modelos que generan los estímulos. Eso también es importante. Entonces, en el interés de tiempo voy a saltearme esos otros resultados, está en el paper, lo podemos ver, pero quiero enseñarles otros proyectos interesantes sobre el tema de sistemas híbridos de percepción, porque ya estamos casi con la hora, entonces de repente ya en un par de minutos termino. Hay proyectos donde estamos ahora haciendo recordaciones neurofisiológicas de distintos primates, con estos estímulos, y decir,
ok, qué tan bien le va al primate hacer lo mismo, y podemos también medir actividad neuronal para decir, ok, de repente el cerebro realmente está haciendo algo así, ¿no? Estamos haciendo otros experimentos computacionales ahora con los humanos, perdón, con las computadoras, entrenar las redes neuronales sobre ese tipo de imágenes y estímulos y ver pues si de repente hay robustez o algo por el estilo. Otro proyecto interesante que hicimos fueron, esto fue al final del doctorado, crear un modelo que simula la periferia visual, ¿no? Y eso lo pudimos hacer en casi tiempo real y fue un avance que antes se podía hacer en un día y nosotros lo hicimos en un segundo, y eso también como que le gustó a la comunidad científica. Podemos entrenar a redes neuronales en ese tipo de imágenes trucadas o distorsionadas, imágenes que imitan los movimientos oculares del ser humano, ¿no? Y podemos hacer unas preguntas como, ok, si optimizamos el estímulo de una forma y entrenamos las redes neuronales, ¿qué sistema ve mejor, no? Ese fue un trabajo que hicimos en Harvard con la profesora Talia Conco, y ahí podemos entrenar distintas redes y decir, mira, acá parece que el sistema azul le va mejor que al rosado y al verde, ¿no? Y cada sistema, pues como que, es como que otra entidad que aprende a ver con otro tipo de estímulos, como que simulas tu retina para cada ser, ¿no? Un alienígena de planeta A, por decir, ¿no? Un humano que tiene ese tipo de distorsiones de textura, un humano que tiene distorsiones de pasa abajo, tipo filtro pasa abajo, uno que tiene distorsiones uniformes, ¿no? Entonces, puedes hacer experimentos muy interesantes y puedes hasta testear cómo diferentes organismos visuales simulados aprenden a ver, ¿no? Y creo que eso es algo que es un área muy incipiente ahora en Computer Vision, pero que ya se está empezando a tomar vuelo, ¿no? Entonces, y esto es también interesante porque antes esos experimentos se hacían con gatos o con seres vivos, y ahora estamos haciendo esos experimentos con computadoras. O sea, a mí, incluso ahora que estoy en Perú, ¿no? De visita con la familia, todo, yo hago mis experimentos en mi computadora, no tengo que ir literalmente a MIT, otro sitio, decir, a ver cómo abro el cerebro del mono o el gato, o lo que fuera. Entonces, los tiempos han cambiado, es muy interesante, y eh, hay un mar de preguntas que seguramente se van a poder descubrir y contestar en el futuro. Hay otro paper muy interesante, este video, con un chico en MIT, generamos un modelo que puedes crear tu propia retina, por decir, y simular cómo la retina de este ser, por decir, hasta alienígena o perro o gato, en verdad cualquier ser existente, simulas el mapa de convergencia de los fotorreceptores en la retina y puedes decir, ok, ¿cómo va a ver este ser inteligente en este mundo? Y puedes visualizar eso en tiempo real, y lo que estamos haciendo ahora es el plan siguiente es eventualmente entrar a una red neuronal sobre un sistema que ve así, ¿no? Entonces, y ahí podemos ver, ¿no? ¿Por qué será que los gatos tienen su ojo de esta forma, ¿no? Pues ese tipo de preguntas nadie las ha contestado, hasta ahora nadie las sabe. ¿Por qué las moscas tienen no sé, pues su ojo de una forma, ¿no? ¿Por qué los insectos de una forma, los animales de otra y los humanos de otra, ¿no? Entonces, otros trabajos interesantes en el que también fue una colaboración con personas de Google, personas de Harvard y MIT, creamos un modelo también simulado en el que simulamos una máquina que ve y muestrea el mundo como un humano, y encontramos que esta máquina, que fue entrenada de forma autosupervisada, ve casi igual que otra máquina que tiene otros modelos de optimización que son bastante artificiales, que no son biológicamente inspirados. Entonces, eso también nos enseña sobre algo de por qué y cómo es que el humano aprende a ver, y creo que eso es lo importante. Es una simbiosis entre neurociencia e inteligencia artificial. Y ya para terminar, el último proyecto que quiero concluir es que con William Berrios, que es de Perú, justo hemos sacado un artículo que se presentó ayer de forma virtual en Portugal, y ganamos un concurso sobre modelar la actividad cerebral. De hecho, William justo terminó su pregrado, también es exalumno de la uni, y ha habido un debate en internet, en Twitter, la gente se ha estado rompiendo el coco, ¿no? Peleándose así como en los memes, si los Transformers, que es un nuevo tipo de modelo en Computer Vision, son buenos modelos de la corteza visual o no, y nadie sabía la respuesta. Entonces con William hicimos un proyecto en 2 meses donde como que así sin querer queriendo, por decir así, obtuvimos como que el tercer puesto en general de todos los de 200 modelos que se han enviado de especialistas de todo el mundo. Y bueno, en el concurso de hecho ganamos el segundo puesto, con Alexander ganó el primero y William ganó el segundo. Esta entrada ya estaba ahí. Y la otra cosa impresionante es que tenemos el mejor modelo hasta ahora de todo el mundo que simula procesamiento visual en la corteza visual en el área V4.
que ni siquiera los neurocientíficos saben lo que está pasando ahí. Entonces, eso es algo bien interesante, ¿no? Y creo que también, como nota aparte, es algo bonito porque estamos en la frontera de la innovación científica mundial desde Perú, ¿no? Y creo que a veces estamos como que, ¿cuándo llegará el Perú al mundial? No, pucha, mañana Uruguay, voy a rezar, no, mi rezar hoy día en la noche, entonces, y está bien, creo que ese tipo de cosas son importantes, ¿no? De hecho, el fútbol a mí me gusta mucho, pero es importante también como que enfatizar que no estamos tan mal como creemos en neurociencia o en inteligencia artificial incluso, o sea, nos está yendo muy, muy bien este tipo de actividades y conferencias. Creo que es la oportunidad como para decir, ¿no? De las cosas que estamos haciendo. O sea, acá las dos entradas hay chicos que no, puesto 208 y no sé dónde pondrán sus entradas, ¿no? Pero nosotros estamos ahí punteros ahí en el tercer puesto. Y bueno, punteros en el mundo en esta columna. Nadie nos ha ganado en el B4. Entonces, justo ese es como un pequeño resumen, ¿no? Y nada, en interés de tiempo, otra cosa muy interesante que encontramos con William es de que uno puede ahora trucar este modelo que tenemos, que curiosamente se alinean bastante con cómo procesa el ser humano las imágenes. Y si tú ahora truqueas las imágenes a este modelo artificial, ves imágenes que parece como un humano también las confundiría, ¿no? Entonces, si le dices a la computadora, alucíname de aquí un pez, ves acá un goldfish, porque básicamente los dos sistemas perceptuales ya están alineados, ¿no? Entonces, acá imagina, visualiza, alucina literalmente, ¿no? Acá un frog, un sapo, sale de la nada el sapo, sale el insecto, el perro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy interesante porque esto no se ve en el tipo de modelos que han estado disponibles el año pasado o incluso eso es ya como que estamos en la frontera de la ciencia, por decir así, ¿no? Y nada, pues hay bastante que hacer todavía. Hay un workshop que organizo todos los años en el NIRPS para los chicos que están estudiando, que de repente están pensando en aplicar NIRPS. Les invito a que lo busquen, se llama el SBRHM. Y ya para terminar también, creo que ando en ese plan con ya para terminar, hijito, ya para terminar. Entonces, justo he decidido empezar, ahora que termino mi postdoc en MIT, una nueva organización que se llama Artificio, que básicamente estábamos trabajando con, bueno, los mejores científicos de todo el mundo para crear una máquina que pueda ver como un humano. Y creo que el plan es tratar de hacer eso para el 2030 y ahora estamos buscando inversionistas y todo por el estilo. Nuestros productos son realmente artículos científicos que terminan publicándose en las mejores revistas del mundo y eso como que atrae el talento también. Y bueno, el equipo sigue creciendo, recién esto lo hemos empezado hace un par de semanas, pero de repente en un par de meses ya va a estar algo más grande. Y nada, de verdad, muchas gracias por el tiempo, la oportunidad de estar acá. El nombre del cuadro era Mar de Perú, si alguien de repente lo tenía por ahí. Alguien le dice, la ola, Arturo, yo veo una ola haciendo que está en la playa. Entonces, este cuadro está, lo doné en MIT, lo tienen ahí colgado. No sé si de repente alguien vio algo distinto. Yo veo una nube, ¿no? De repente esa es la playa, Arturo, en Perú en el año 8558, después de la segunda... no sé, el segundo Ice Age, la era de hielo o algo por el estilo. Y bueno, también agradecerlos a todos por su atención, a todos los sponsors, a las personas que también han hecho la mayoría del trabajo que he hablado hoy, sobre todo a Anne Harrington de la primera parte y William Berros de la segunda, y todos los colaboradores. Y bueno, encantado de estar acá, compartir con ustedes y poder contestar preguntas en el futuro también. Excelente. En verdad, el doctor Deza está en la frontera de la innovación científica mundial. Esto es un orgullo para la UNI, un orgullo para el Perú. Su investigación nos trae uno de los problemas fundamentales de la filosofía, la relación entre la percepción sensible y cómo podemos construir en nuestra mente a partir de esa percepción. Bueno, de verdad, un orgullo. Y vamos a continuar con el comentario, en este caso, del ingeniero Javier González. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Administración de Empresas, especialización en Tecnologías de Información y Ciencia de Datos, posgrado en Banca y Negocios Financieros y Coaching Ontológico, con más de 25 años de experiencia profesional. Bajo su dirección, GIS se ha constituido como una de las empresas líderes
en el mercado peruano, promoviendo el uso temprano de nuevas tecnologías en su oferta de industria inteligente como inteligencia artificial e Internet de las cosas y generando productos con capital intelectual propio como Cloud IA, video inteligencia para seguridad y prevención, Kipus Analytics y control eficiente de energía. Gerente general de GIS Gestión y Sistemas SAC, consultora de innovación tecnológica y transformación digital con más de 12 años de experiencia. Ingeniero González, le escuchamos con el mayor interés. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, felicitar a Arturo, interesante la exposición. Cuando yo aprendí inteligencia artificial, se hablaba de la inteligencia artificial específica, que es la que vemos ahora, que se entrena algoritmo para hacer una cosa específica, para hacer una sola cosa, y si se le quiere enseñar una segunda, ya no aprende, ¿no? Y que el futuro, camino a reemplazar el hombre por la máquina, es la inteligencia artificial general, que es la que veo, Arturo, estás en el borde, ¿no? Estás en el borde en el cual se pone una foto y la inteligencia artificial no te dice es una tenista con una raqueta, no, es una persona, una mujer con una vestimenta blanca, una raqueta, en cambio una persona te diría es una tenista, ¿no? A eso es donde vamos. De verdad, me ha impresionado mucho el lugar o las investigaciones que estás haciendo. Yo voy a ir un poco más al mundo terrenal, a lo que estamos aplicando, ¿no? Porque eso en el futuro va a ser práctico, pero en este momento nosotros hemos avanzado mucho en aplicar lo que es visión vía inteligencia o videoanalítica en cosas prácticas, ¿no? En ya emplearlas para la industria peruana. Estamos trabajando mucho en usar esta videoanalítica para seguridad y prevención, por ejemplo, para detectar si una persona está usando cascos, si está usando todos sus implementos de seguridad, si un conductor está cansado, si un conductor está fumando o está hablando por teléfono, o incluso ahora para pandemia, hemos implementado en fábricas cámaras que permiten hacer el reconocimiento facial para ya no tengan que firmar ni usar huellero, sino diferente, la persona entre y pueda tener una asistencia en un sistema integrado, ¿no? Entonces, sí me gustaría consultarte, Arturo, sobre la exposición, porque me parece que eso es más interesante. ¿Cómo se producen estas fallas? O sea, yo tengo un sistema, lo entreno y aparentemente el sistema funciona correctamente. Pero estas desviaciones, estos errores se producen porque alguien adrede entra y modifica la imagen o el algoritmo recibe una imagen ya fraudulenta. ¿Ese es como funciona el error que se da o es propio del entrenamiento que puede darse este error? Bueno, creo que eso todavía es un área bastante activo, ¿no? En lo de adversarial images y training, pero creo que tu intuición es correcta, que básicamente lo que uno hace es entrena la red, bueno, asumiendo pues, por decir así, un dataset curado, perfecto, que tienes tus 1000 categorías o tus 1000 imágenes de botellas, 1000 tazas de café, miles de personas, diferentes objetos. Y lo interesante es de que, bueno, eso tiene una distribución, por decir, de imágenes naturales que uno ve en el mundo. También el humano, ¿no? El humano también, objetivamente hablando, ve pues una botella, ¿no? Galletas, ¿no? Cosas así. Lo interesante que cuando se descubrió esta falla perceptual es que ellos hicieron un procedimiento muy interesante que es, se le ocurrió al pata, a Szegedy en Google y a Goodfellow, que dijeron, ok, ¿qué pasa si en vez de optimizar la red neuronal para minimizar el error, qué pasa si fijamos la red neuronal como está y optimizamos la imagen para maximizar el error? ¿Qué tipo de imagen saldría, no? Y lo curioso es que ellos esperaron pues algo que, bueno, pues si ahora a la red le quiero decirle que confunda pues el perro con el gato, saldrá pues un gato, ¿no? Pero vieron que salieron como que pequeñas manchitas, cuadraditos, que parecía ruido, y eso como que los dejó bastante atónitos, bueno, ya hace 8 años, ¿no? Entonces lo que se ha estado investigando hasta ahora es cómo prevenir eso, ¿no? En los sistemas artificiales. Y una de las soluciones era lo del adversarial training, que es ya, ok, ahora vamos a como que jugar al whack-a-mole, ¿no? Vamos a jugar al juego de, hay que crear las fallas, ¿ya? Y después hay que corregirlas, y ahora el nuevo sistema que las ha corregido va a poder ver bien. Y eso funciona, y eso es muy, muy, muy interesante,
pero lo que a mí como neurocientífico me parece más interesante aún es que esa solución no es biológicamente, por decir así, factible, ¿no? O sea, el ser humano no está pues, jugando ese tipo de juego, ¿no? Y creo que hasta filosóficamente hablando, lo interesante es de que ningún sistema perceptual es perfecto, ¿no? O sea, el ser humano también no es perfecto, o sea, también como la esencia tiene su ilusión en la periferia, ¿no? Incluso hasta viendo en la fobia, a veces uno cree, ¿no? Oye, yo pensé que el color era este, ¿no? O yo pensé que vi un perro en vez de un gato, o lo que fuera, ¿no? Entonces, y seguramente hasta en YouTube puedes buscar ilusiones ópticas, ¿no? Incluso viendo las ilusiones, uno hasta se marea, ¿no? Hay un vértigo, la imagen se mueve, pero está estática. Entonces, yo creo que lo más interesante ahora no es necesariamente crear la computadora perfecta que nunca se va a equivocar, sino creo que lo interesante ahora es crear un sistema artificial que se equivoque como el humano, ¿no? Que tú le enseñes una ilusión óptica y que también diga, ah, mira, acá yo también creo que la imagen se está moviendo. Entonces, esto todavía es un sistema, o es algo bastante activo, ¿no? Y bueno, hay personas que están investigando esto para sistemas de defensa, como sistemas de fraude también, ¿no? Sino que, como engaño, ¿no? Quiero escribir un cheque, pues que en el cheque salga $300, pero le pongo un punto y me hace mi depósito de 3 millones. O sea, seguramente eso se puede hacer, ¿no? No creo que hay mucha gente que sepa cómo, pero seguro se puede hacer. Entonces, los bancos también ahora están pensando, okay, cómo prevenimos ese tipo de cosas. En el campo militar, ¿no? Ahora incluso con todo el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Para camuflaje, cómo de repente hacer de que le pones pues a una... Ahora hay personas que han hecho, este es el, por decir, ¿no? Mi capa de invisibilidad. Se pone como con una máscara que tiene un sticker y el detector no detecta que existe, que incluso que hay una persona, ¿no? Cree que no existes. Entonces, eso también es muy interesante. Entonces, todavía se está investigando y sí, es una buena pregunta. Interesante, Arturo. Yo tendría dos preguntas más, ¿no? En aras de aprovechar tu exposición. Uno es, se habla mucho de la singularidad, ¿no? De que se supone que del 30 al 45 vamos a llegar a la singularidad. Pero un profesor me decía que eso está mucho más lejano por el tema de percepción. O sea, volviendo al tema de que entrenas ahora, pero si quieres entrenarlo para otra cosa no funciona. Y que para que los sistemas o para que la singularidad se dé, tendrían los sistemas inteligentes primero poder percibir, ¿no? Percibir lo que percibe el humano en todos sus años de experiencia, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? ¿Ves lejano? Porque veo que los algoritmos que están entrenando van camino a eso, a que se pueda percibir realmente una realidad. Pero ¿qué tan maduro está esto? ¿Qué tanto tiempo piensas que le va a tomar madurar? ¿Y cuándo realmente va a ser una realidad ya para aplicarlo empresarial, industrialmente? Sí, no sé, bueno, primero contestando la última parte que dijiste, yo creo que la visión artificial ya debería y ya se está aplicando industrialmente, ¿no? O sea, si bien existen ese tipo de errores y singularidades, no creo que por eso deberíamos no usar sistemas de visión inteligente. O sea, de ahí no sé si me compraría un Tesla o un carro autónomo, porque sé que existen ese tipo de fallas que incluso ellos tampoco los han arreglado, ¿no? Pero creo que todavía se podría utilizar. O sea, no creo que por este tipo de fallas que digamos, ok, ya fue, ¿no? No hay que investigar computer vision o no hay trabajo, o algo por decirlo. Después, volviendo a la primera parte de la pregunta sobre la singularidad, yo creo que en verdad falta mucho para eso. O sea, yo creo que, y seguramente Omar también está de acuerdo, o sea, yo creo que visión es una cosa, ¿no? De ahí, lenguaje es otra máquina también completamente distinta, también difícil. Hay un overlap también, por decir, los Transformers y literalmente los Transformer Models, no Transformers de la película, pero los Transformer Models, ¿no? Se utilizan también en el lenguaje, las redes neuronales recursivas, también en el lenguaje como procesamiento de imágenes, pero yo creo que incluso con percepción visual, eso solo va a ser un paso necesario, pero no suficiente para como que tipo de singularidad o algo así, ¿no? O sea, si tú me dijeras, ya Arturo, sí, haz tu apuesta, ¿no? ¿Qué año llega el Terminator, ¿no? Si por decir, ¿no? Jugamos ese juego y de repente hasta podemos votar, ¿no? La gente en el chat, ¿no? Ponga, yo creo que para este año, ¿no? Ponga el llega Terminator, por decir, ¿no? O sea, no solamente con el fin de destruir el mundo o algo así, pero un nivel, pues, de inteligencia autónoma como la del humano. O sea, yo creo, de repente,
no menos de 100 años. Ojalá me equivoque, pero no menos de 100 años. Yo creo que en esta vida definitivamente vamos a ver bastantes descubrimientos interesantes, porque creo que por eso es que hay tanto dinero, tanto interés en inteligencia artificial y en neurociencia, porque, o sea, la gente ya se ha dado cuenta que es como que la década, ¿no? Del descubrimiento de ese tipo de cosas. Pero no sé, de repente alguien tiene otras Listo, posiciones. Arturo. Y ya para cerrar y no excederme del tiempo, ¿qué precauciones se están tomando sobre la ética, ¿no? La ética aplicada a inteligencia artificial, porque tú mencionabas, bueno, ahora el QR del YAPE, viene alguien y empieza a ponerle un puntito y empieza a hacer las transferencias y los depósitos a otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se está invirtiendo? Porque se invierte en investigación, pero ¿qué tanta esta investigación está controlada, está normada por la ética aplicada a inteligencia artificial? Yo creo que no lo suficiente. Yo creo que ahora en realidad lo curioso es que la mayoría de personas más está pensando en la pregunta científica y decir, primero, o sea, se puede, por decir, se puede o no, por decir, no sé cuál es la palabra en español, se me está yendo la boca, como que trucar al yape, se puede como que hacer un forging, por decir, ya, si se puede, por decir, eso ya... Se le puede sacar la vuelta. Claro, si se puede sacar la vuelta al yape, ¿no? Si le puedes sacar un yape a tu yape. Entonces, si puedes hacer eso, eso ya de por sí es, o sea, científicamente inteligente, o sea, interesante, y de un punto de vista hasta solo ingeniería también es bastante interesante, ¿no? O sea, decir, oye, mira, yo pensé que ese sistema era robusto y óptimo y de pronto mi celular no funciona o estoy yapeándole siempre a un hacker, a alguien más, ¿no? Pero creo que no hay suficientes equipos de ética a nivel mundial en las ciertas organizaciones. De hecho, han habido bastantes líos en Google y en otras empresas, ¿no? No es que tengo algo en contra de estas empresas, pero que por ahí están peleados por cosas de ética, ¿no? A mí me han despedido porque yo no, o porque el equipo dijo tal cosa, ¿no? Ahora por conflictos armados también, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, mira, hay ciertas tecnologías en inteligencia artificial que simplemente en una guerra no se deberían utilizar, ¿no? Ahora, yo no sé si esto es verdad, porque ahora hasta lo que se ve en noticias yo no creo 100%, pero dicen que en el conflicto ahora entre Rusia y Ucrania están usando drones inteligentes para hacer pues los ataques, ¿no? Entonces, estos drones han sido, o sea, es tecnología que tranquilamente cualquier estudiante de doctorado hace 5 años pudo haber descubierto, puesto su código online, porque dice, bueno, y ni siquiera pensando en drones, más pensando en, ya voy a reconocer, ¿no? Botellas, personas, ¿no? Entonces, pero de pronto, ¿no? Otras empresas lo utilizan para otro fin. Entonces, están tratando de regularizar eso también. Pero obviamente es difícil porque, ¿qué pasa si por la situación ética dejas de hacer un descubrimiento, ¿no? Ahora, hay cosas ya como situaciones de guerra donde es más complicado, pues, ¿no? O sea, obviamente la vida humana va encima de cualquier cosa, ¿no? Pero, no sé, hay de todo. Sin ir muy lejos, los experimentos de gatos de neurociencia que se hacían en los años 60, 70, ya no se hacen experimentos con gatos porque vino un comité ético que dijo, no quiero que agarren gatos en la calle, que les abran el cráneo, empiecen a hacerle experimentos, porque eso hacían antes. Hay gente que ganó el premio Nobel haciendo eso, ¿no? Y de hecho mucha gente dice, oh, qué bien, ¿no? Pero ahora hacer experimentos con un gato es como que animal cruelty, ¿no? Es algo medio... Crueldad animal. Claro, crueldad animal, ¿no? Entonces, vamos mejorando, creo. Hay buen futuro, creo, en ese ámbito de la ética. Entonces, estamos yendo buen Listo. paso. Excelente. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Javier. Ahora le cedo el pase a Omar. Un ratito. Álvaro, su micro. Los temas de fondo que están surgiendo indudablemente nos llevan en efecto al asunto de la ética, ¿no? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial nos permite exterminar mucha más gente en menos tiempo y exterminar solo a los que queremos exterminar? Bueno, cosas así, terribles, que son también filosóficas, están, como dice el doctor Deza, en el ámbito de nuestra reflexión. Nos vamos ahora con el PhD Omar Flores. Es ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con doctorado en Machine Learning en la Utah State University. Ha sido Senior Research Manager en Capital One y Research Scientist en Intel. Reconocido como modelo a seguir en inteligencia artificial por A14ALL y recibió el premio Democracia Digital en Perú por el primer diccionario inglés-español
de términos técnicos en inteligencia artificial. En 2010, IBM Research le otorgó el premio a la innovación por su tesis doctoral. Ha publicado más de 20 artículos y 10 patentes sobre aprendizaje automático y visión artificial. Es investigador de Machine Learning en Twitter Cortex en San Francisco, California. Estudia el carácter conversacional del contenido que las personas comparten en las redes sociales. Doctor Flores, estamos interesadísimos. Por favor, tiene usted la palabra. Tu micrófono, Omar. No le estoy oyendo. No se escucha, Omar. No le estoy oyendo. Doctor, ¿algún problemita con su sonido? No, está todavía muteado. A ver, por favor. Ahora creo que sí, a ver. Ahora, a ver. ¿Me escuchan? Hola, hola. Le estamos oyendo, pero bajito. A ver, déjame ver si hay algún cambio por acá. Ahora sí mejor, ahora sí está mejor. Ahora sí lo oigo, claro. Buenísimo, gracias. Quería agradecer primero la invitación por estar acá en esta casa de estudios de forma virtual. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Arturo. Arturo es un gran amigo mío peruano que nos hemos visto en el extranjero varias veces. Y estoy de acuerdo en que este tipo de charlas son necesarias para poder abrir la mente de los jóvenes, ¿no? Entonces, espero que mi participación esté a la altura de lo que acaba de exponer Arturo. Y además me uno a las palabras diciendo de que él es un gran representante para Perú y es un orgullo para todos nosotros. Habiendo dicho eso, quería comentar acerca de algunas cosas que he notado mientras escuchaba atentamente a Arturo. Hay cosas muy interesantes. Yo por mi trabajo me dedico a analizar los datos de millones de tweets alrededor del mundo. Trabajo en Twitter, es una red social, y recibimos 500 millones de tweets por día, ¿no? Es una cantidad abrumadora de datos en 69 idiomas, y creo que eso nos permite también entender los límites de la inteligencia artificial. Habiendo tomado como referencia lo que dice Arturo, quería presentarles 3 slides que hice hace 5 minutos. Si me permiten compartir la pantalla, estaré encantado de poder decir esto en 10 minutos. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí se ve. ¿Se lo puedes poner en modo presentación? Buenísimo. Le vemos claramente. Perfecto. Entonces, algo muy interesante que a mí me parece crucial en este contexto es la edad de la inteligencia artificial, ¿no? Uno puede hacer una analogía entre el ser humano y la inteligencia artificial para saber cuáles son los límites de la inteligencia artificial. Uno de los temas que a mí me gusta discutir de sobremanera es qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial siendo el 2022. Para esto tomamos como ejemplo a un bebé. Un bebé cuando nace, cuando tiene 0 meses, no tiene la capacidad de reconocer nada, no tiene la capacidad de reconocer rostros. Al nacer tiene pues este software todavía con información prevalente, pero no es específica todavía. Se dice y se ha estudiado en detalle que alrededor de 2 a 4 meses este bebé puede reconocer rostros, ¿no? También se sabe que a partir de los 6 meses puede empezar a reconocer qué rostros son familiares o extraños. También se sabe que a los 9 meses puede recién reconocer objetos. De hecho, usualmente cuando el bebé reconoce rostros, el primero que reconoce es su madre, porque es el que lo carga y lo ve directamente, ¿no? Y lo ve a una distancia corta, que está dentro de su campo visual. Si es que el bebé empieza a caminar a los 6 meses, a gatear a los 6 meses, empieza a caminar a los 8 hasta los 18 meses, ¿no? El motivo por el cual estoy compartiendo esta información es porque esta es la secuencia exacta en la cual los algoritmos de inteligencia artificial tienen problemas para poder predecir cosas en la vida real. Es decir, el reconocimiento de rostros es mucho más fácil que el reconocimiento, por ejemplo, de objetos. Principalmente porque tú tienes más objetos que rostros. El reconocer el lenguaje, aprender a hablar, es mucho más difícil que reconocer, por ejemplo, objetos en imagen. Porque tienes una secuencia de elementos discretos, la cual tienes que aprender en un espacio discreto
que además, perdón, en un espacio continuo que además es latente. Por ejemplo, aprender a caminar, que son los robots que nos mencionaba Arturo en su presentación, es mucho más difícil que ver, o que hablar, o que escribir. Y es exactamente la dificultad incremental que vemos hoy en día, tanto en los bebés como en los algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, alguien preguntó, ¿qué nos falta para llegar a la inteligencia artificial general, ¿no? Y yo diría que eso sucede alrededor de los 15 meses, cuando el bebé aprende a reconocerse a sí mismo. Es decir, empieza a entender y a tener cierto nivel de introspección e incluso a reconocerse a sí mismo en un espejo, ¿no? Entonces, si yo pusiera como título a esta presentación, ¿cuál es la edad de la inteligencia artificial? Yo diría que estamos alrededor de los 9 o 10 meses. Si la inteligencia artificial fuera una persona, estamos recién aprendiendo a reconocer objetos con cierto nivel de exactitud, a reconocer elementos del lenguaje y a reconocer, por ejemplo, objetos. Pero todavía nos falta llegar a este punto que empieza a los 15 meses, que es el self-recognition o la introspección. El problema es el contexto. O sea, cuando uno entrena un modelo basado en una base de datos, el contexto es el que existe en esa base de datos. Sin embargo, el contexto cambia mucho más rápido que el contenido. El contexto, por ejemplo, es saber que hoy día estamos reunidos producto de una presentación de Arturo. El contexto es saber que estamos de repente en marzo y que por lo tanto el clima en Lima puede ser, qué sé yo, mucho más caliente que en agosto. El contexto es de que de repente son las 6 de la tarde y muchos de ustedes, o 7 o 8 de la tarde, y muchos de ustedes han salido del trabajo y pueden estar cansados, ¿no? Esa información no es censada, no está en una base de datos, pero es parte del sentido común. En resumidas cuentas, lo que le falta a la inteligencia artificial para incluso empezar a decir que es inteligente es el contexto, es el autorreconocimiento, la introspección, y no tenemos los algoritmos hoy día para que eso suceda, porque son algoritmos que requieren una cantidad demasiado grande de datos, una cantidad absurda de cómputo, y además están probablemente mucho más relacionados a memorizar que generalizar basado en eso, en pesos, en optimización matemática, etc. Ahora, cuando uno trata de entender el contexto, uno tiene que también entender el bias o el sesgo. Existen distintos tipos de bias, muchos de ellos asociados a un componente ético, que permiten o que hacen o que previenen estos algoritmos de trabajar a un nivel de un ser humano. Tenemos, por ejemplo, cognitive bias, tenemos confirmation bias, tenemos authority bias, tenemos loss aversion bias. Por ejemplo, si es que alguien en esta sala dice con total autoridad, debido a sus años de estudio, que A es A o A es B, por ejemplo, nosotros tendemos a creer que eso es así. Lo mismo pasa en los algoritmos. Tienes una cantidad de datos que de repente están solamente relacionados al idioma inglés, pero tú los usas en determinados contextos, entonces tienes a penalizar el hecho de que algo, por ejemplo, no sea prevalente en tu base de datos o no sea popular. Entonces, cada uno de estos elementos, cada uno de estos tipos de bias, hay como 100 tipos de bias, son problemas relacionados a una falta de contexto. Entonces, quería también mencionar esto. Y para terminar, quería un poco volver al primer punto, ¿no? Si la inteligencia artificial fuera una persona, entenderíamos de que existen componentes psicológicos para cada etapa, ¿no? Hemos hablado de que estamos probablemente dentro de la infancia, o sea, estamos en la infancia de la inteligencia artificial. Falta muchísimo para llegar a una inteligencia artificial general, pero estamos recién en este primer nivel en el cual podemos de alguna forma modelar la confianza o la desconfianza. Uno, por ejemplo, habla de qué tan reliable, qué tan confiable es un algoritmo, y eso está relacionado a la confianza, ¿no? Nos falta la autonomía, que es el caso que menciona Arturo, es decir, no tiene autonomía porque no tenemos los algoritmos todavía necesarios para rebusar datos y generalizar de una forma eficiente y además con cierto nivel de interpretación. Ni qué decir de todo lo que es la iniciativa, es decir, que Alexa no solamente responde, sino que empiece a hablar, empieza a hacerles preguntas, empieza a entender su estado de ánimo, empieza a saber cuándo es mejor hablar y cuándo es mejor callar. Nos falta identidad, que la inteligencia artificial tenga identidad, que tenga intimidad o aislamiento para generar relaciones, que sea de repente íntegra o tenga de repente una noción de ego, etcétera, ¿no? Entonces,
un poco para, digamos, poner el punto sobre las IES, nos falta un montón, pero la buena noticia es de que mucha de esta inteligencia artificial será desarrollada por la nueva generación. Alumnos de la UNI, alumnos de la UNSA, yo soy de Universidad Nacional al igual que Arturo y por eso me siento especialmente representado por su ejemplo y por su trayectoria. Entonces, la nueva generación de inteligencia artificial deberá tener un rostro latino, deberá tener un rostro en español, deberá tener un rostro peruano, que la haga mucho más inteligente, pero también mucho más empática y que sea, digamos, común a muchos países y no sea solo centrado en el inglés. Con esto termino mi participación. Gracias por su tiempo. Muy bien, de verdad tenemos una amplísima perspectiva que se nos plantea. Y vamos a continuar con las palabras del ingeniero Roque Benavides, presidente del patronato. Por favor, ingeniero Roque Benavides. Álvaro, el ingeniero Roque está de viaje, no va a poder, ya hizo la... Bien, correcto. Apertura. Entonces vamos con la atención de preguntas. El ingeniero Filiberto Revilla, secretario de Relaciones Públicas del patronato, se encarga de ello. Por favor. Gracias, Álvaro. Felicitarte, Arturo, por tu exposición y también a los panelistas. Cumpliendo con el programa, hemos seleccionado pues, preguntas del público, ¿no? Siempre hay una asistencia importante. Entonces, la primera pregunta es del señor Fernando Isaac Espinosa. ¿Es posible extraer la información de la visión que se encuentra almacenada en el cerebro humano en formato de bits o cuántico? Es una buena pregunta. No, no sé cuál es la mejor respuesta, honestamente. O sea, sé que lo que hacen la mayoría de neurocientíficos es experimentales. Yo no soy tan experimental, yo soy más computacional. Es ellos, por decir, le enseñan un estímulo a un mono, a un primate, y bueno, incluso a humanos, dependiendo de las éticas que han sido probadas, hasta, bueno, a veces cuando se explora humanos o personas que han tenido algún tipo de trauma visual o un tumor o algo, se puede hacer recording de su cerebro. Pero más o menos tienen una idea anatómica de dónde están grabando la actividad cerebral y esa es como si fuera básicamente una señal, ¿no? Analógica, y dependiendo del voltaje de la señal pueden hasta discretizarla. Entonces, no sé si la palabra lo ponen en bits, pero existe una forma de, por decir, hasta vectorizar la señal, ¿no? Y después hacer lo que ahora con William hemos hecho la comparación, que es, ya, la red neuronal artificial, podemos de forma parecida ver cuál es la activación artificial de la red y después hacer algo que es como que una correlación entre el vector de actividad cerebral del humano y el vector de actividad del cerebro artificial, la red neuronal, y después poder ver cuál es la correlación, ¿no? Si es 1 sobre una serie de tiempo, bueno, decimos, ok, hemos modelado de cierta forma, ¿no? Más o menos la actividad cerebral, ¿no? Si es 0, es, bueno, no se ha modelado nada bien, ¿no? Entonces, porque no están correlacionadas. Entonces, Ok, Arturo. La segunda pregunta del señor Rubén Tomar Gómez. ¿Este sistema que nos has explicado nos permitiría la clasificación de texturas y materiales? Sí, eso es... creo que sí. De hecho, lo que se está investigando bastante, hablando de textura y materiales, es literalmente eso. Ahora hay gente que se está alejando un poco de solo object recognition y decir, ok, taza de café, no, botella, celular, y ahora están diciendo, ok, a ver, justo acá tengo texturas, ¿no? Por decir, me he comprado mis chifles ahora que estoy en Jerusalén con esto. O sea, por decir, acá esto también es una textura, si solo tomamos una foto, por decir, de este patrón, ¿no? Este pisito también es una textura, ¿no? Entonces, los dos son amarillos, pero la propiedad, por decir, la señal es distinta, qué tan periódica es una señal versus la otra. Entonces, ya se está viendo eso un poco, lo que es muy, y de materiales también. Lo que es muy interesante, que veo también que hubo otra pregunta que de repente la puedo más o menos enlazar de Wilberto, que habló sobre que puso algo sobre el procedimiento periférico, si es una ventaja o desventaja, es, ahora que han preguntado sobre la textura, es que lo que se ha descubierto hace, bueno, ya varios años, 10 años, es que en la periferia visual se procesa la información como si fuera una textura, ¿no? Que es distinto que en la fobia, que
es como que otro tipo de procesamiento, más de forma, no solo de textura. Entonces, la pregunta ahí también ¿es bueno saber procesar texturas en la periferia? ¿Sí o no? Entonces, ¿y cómo sobre todo se integra eso, no? Porque cuando yo aprendo a ver un objeto, por decirlo, no solo miro el objeto, a veces está en mi periferia. Entonces, estoy como que haciendo un encoding, por decir, una representación de varios puntos. Estoy mostrando varios puntos de una distribución, que si todo se procesara igual, siempre estaría muestreando un punto de una distribución bastante como que tight, delgada, que de hecho no me va a ayudar a ver bien, como nuevamente como hizo Marlowe, o sea, en el futuro, ¿no? De los siguientes pasos de percepción. Entonces, ahí hay otros temas, ¿no? Ajá. De acuerdo, Arturo. La última pregunta del señor Omar Valencia. Si se desea que el sistema, entre comillas, se equivoque como el humano, ¿hasta qué punto depende eso del sistema específico de la visión de los humanos? Por ejemplo, los conos en la retina. Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que, y ahora también he visto, sí, la pregunta de Omar, yo creo que el se equivoque como un humano es algo debatible dependiendo de lo que tú quieres hacer. O sea, por decir, en el caso ideal que quieres diseñar tu carro autónomo inteligente, tú quieres de que el sistema no se equivoque para nada. O sea, es posible que exista ahora en todo el tipo de, por decir, todas las criaturas que han existido en el universo, cada uno tiene su sistema de percepción distinta. Supongamos ahora estamos concentrándonos en una que es nuestro baseline, ¿no? A lo que apuntamos, nuestro norte, que es la visión del humano. Es posible que de acá de repente a 300 años, por todo esto de optimización inteligente y todo, encontremos otra solución que sea mejor, a la que la evolución no ha podido llegar todavía. Entonces, en realidad eso depende, ¿no? A mí me interesa modelar el sistema de visión humano porque también no se sabe completamente cómo funciona. Ahora, cada sistema también, volviendo a también la discusión anterior con los panelistas, y en general, depende de qué quiere hacer el sistema. Por decir, el águila tiene en su retina dos fobias, porque el águila, como es cazador, necesita ver de una forma cuando está volando y otra cuando está yendo hacia cazar, por decir un conejo. Entonces, el gato también tiene un ojo que está optimizado para ciertas propiedades que ve en el mundo. El perro también, hasta la forma del ojo del perro para generar empatía con el humano, que el perro ha sido domesticado, no como el lobo, por ejemplo. Entonces, en verdad creo que depende, ¿no? Depende de lo que uno quiera hacer. Entonces, es una muy buena pregunta. Sí. Gracias, Arturo. Adelante, Álvaro. Correcto. Ahora las palabras de cierre las pronuncia, como siempre, el ingeniero César Pongo, secretario de Organización ProUni. Por favor. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias al ponente, a los panelistas, a los organizadores. Muchas gracias a los que nos están acompañando en esta 17ª conferencia. Efectivamente, estamos ya en un desarrollo tecnológico increíble. Lo que hemos escuchado y lo que nos han mostrado nos llevan a un mundo totalmente diferente. Pero además quisiera rescatar que tenemos gente joven, ¿no? Como Arturo, Javier, Omar, peruanos que están destacando en el mundo de la inteligencia artificial. Arturo, ingeniero mecatrónico, y luego evoluciona a neurología, y luego avanza con psicología, y de alguna manera está trabajando en máquinas que puedan ver como un humano. Es increíble. Efectivamente, me parece que Arturo y otras personas han mencionado que Perú, estamos en la frontera tecnológica y desde Perú, con sangre peruana, jóvenes talentosos, de lo cual nos hace sentir muy, pero muy orgullosos. Definitivamente agradecemos a todos su presencia, su participación, y agradeciendo a Arturo, agradeciendo a Javier, agradeciendo a Omar. Omar está en Estados Unidos, ahora la tecnología nos permite compartir momentos. Arturo vive en Estados Unidos, pero ahora está en Perú, y gracias a cada uno de ustedes por esta extraordinaria presentación. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima conferencia del mes de abril. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a Abrazo, todos. César. Abrazo a Gracias, de todos. verdad. Un gran abrazo. Gracias a todos.